licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos a comenzar con los temas para hoy. Primero que todo, quiero un comentario suyo sobre la orden ejecutiva que dio a conocer la gobernadora ayer, declarando el toque de queda, entre otras cosas, para controlar el riesgo de contagio del coronavirus en Puerto Rico. Bueno, vamos a su observación sobre esta determinación. Sí, mira, la Constitución permite que en situaciones de emergencia la gobernadora pueda emitir órdenes ejecutivas o que se puedan aprobar leyes mediante el proceso normal para proteger la salud, la seguridad de las personas, ¿verdad? Eso tú lo puedes ver en circunstancias de terrorismo, de guerra y también de salud. No obstante, aquí hay un balance bien sensible que hay que hacer, porque por un lado están las libertades civiles que todos y todas se supone que disfrutemos conforme a la Constitución. Por el otro lado está la economía, el impacto en la economía, y que las medidas no sean exageradas y que ocasionen más daño que bien. Y en el otro extremo, ¿verdad? Tal vez esto es como un triángulo. Está el asunto de que hay una situación de salud que requiere medidas extraordinarias. Yo entiendo que la situación del coronavirus, a la luz de la experiencia que han tenido otros países y a la luz de la fragilidad que tiene el sistema de salud de Puerto Rico por tantos años de implantación del neoliberalismo y la privatización, pues hace falta tomar medidas radicales y drásticas para evitar el contagio. Y la única opción que hay, obviamente, es distanciar socialmente a las personas, a las buenas o a las malas. Pero esto no se puede hacer como hace la gobernadora en esta orden ejecutiva, José Elías, porque solamente está tomando en cuenta uno de los factores, que es el asunto de la emergencia, sin balancear apropiadamente los otros factores de este triángulo que te he descrito. Mira, en el proceso de establecer un toque de queda, primero hay que hacer uso del Estado de Derecho vigente en términos de la Constitución. El Colegio de Abogados se percata que las disposiciones que cita la gobernadora en su orden ejecutiva no tienen nada que ver con el police power, ¿verdad?, que tiene el gobierno conforme a la Constitución para reglamentar la salud y la seguridad, y que citan cosas que no tienen que ver. Entonces eso crea una debilidad en la orden ejecutiva que podría dar base a que ninguno de los casos que se lleven por violación de la orden ejecutiva prosperen en los tribunales, porque la base legal, la autoridad que la gobernadora está reclamando para ejercer ese poder, pues no es correcto, ¿verdad? Así que no hay una notificación apropiada de las personas sobre cuál es la base legal que le da a la gobernadora ese poder. Eso es un defecto legal gravísimo y que podría hacer fracasar todos los procesos que se lleven a cabo por violación a la orden ejecutiva. Segundo, pues la orden ejecutiva tiene un problema de redacción dramático, José Elías. Te tienes que haber dado cuenta de que hay un párrafo que no tiene punto, una longaniza enorme donde describen qué es lo que está prohibido y donde mezclan las prohibiciones con las excepciones en la misma oración. Entonces, luego de haber dicho que son todos los comercios, luego te dice, esto incluye a esta gente. No son todos entonces, solamente incluye a esta gente. O sea, es un ejemplo bien claro sobre cómo no se debe redactar este tipo de orden ejecutiva, particularmente, José Elías, porque la jurisprudencia federal sobre la limitación de los derechos civiles, tomemos la libertad, la libertad de reunión y de expresión, que son dos de los derechos que se están impactando aquí dramáticamente. La jurisprudencia dice que cualquier provisión debe estar diseñada estrictamente para alcanzar el objetivo gubernamental sin menoscabar innecesariamente o de una manera excesiva las libertades civiles. Y entonces aquí tú tienes un lenguaje súper ambiguo, súper amplio. De hecho, los tribunales se han ideado las doctrinas de vaguedad y sobreextensión para hacer el análisis de las leyes que impactan la libertad de expresión. Vaguedad es que tú no puedas definir exactamente qué es lo que prohíbe la ley o la orden ejecutiva. Y sobreextensión es cuando la ley o la orden ejecutiva ataca la situación que se quiere resolver, pero también perjudica
otras situaciones que no es necesario restringir. Es decir, la ley está muy extensa, se sobrepasa de los límites constitucionales que las circunstancias de ese momento pues justifican. Y eso es un análisis que hacen los tribunales de una manera bien rigurosa para evitar que el Estado se exceda en las prohibiciones que tienen impacto en las libertades civiles. Ahora, uno de los problemas adicionales es que cerraron los tribunales. Por ende, tú tienes un solo poder, que es el poder ejecutivo, restringiendo las libertades civiles de una manera muy amplia, de una manera vaga, pero no tiene ningún foro a donde ir. Y eso implica, obviamente, que las personas que entiendan que se están violentando innecesariamente sus libertades civiles, se están violentando sus derechos fundamentales. Mira, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de prensa. O sea, hay toda una serie de derechos bien importantes que requieren este análisis estricto que te he estado explicando sobre las doctrinas de vaguedad y sobre extensión. Pero tú no tienes entonces a qué tribunal ir, porque no se anunció, por ejemplo, que el Tribunal Supremo estaría aceptando recursos de interdicto o recursos para atender situaciones de emergencia, y la rama judicial cerró exclusivamente, va a estar abierta para situaciones ya sea criminales, de violencia doméstica, etcétera, que no incluyen casos de interdicto o de otra naturaleza extraordinaria para proteger los derechos civiles. Así que tenemos el colapso total del sistema de separación de poderes, porque tenemos una de las entidades, que es el Poder Ejecutivo, haciendo prohibiciones, fijando delitos, estableciendo penas, pasándole por encima a la legislatura, y la rama judicial la tenemos cerrada. Así que tenemos un serio problema. Por un lado, sí, hay una emergencia. Es bien dramática la situación, José Elías. Como le ha ido a otros países, no queremos que eso nos pase. Pero, mira, no había juristas ahí que pudieran hacer un balance apropiado, que establecieran mecanismos para poder cuestionar la aplicación de la orden ejecutiva, que se precisara mejor el lenguaje para evitar estos problemas de vaguedad y sobreextensión, y que se estableciera en lenguaje claro qué negocios están abiertos o pueden estar abiertos y qué negocios no están abiertos. Fíjate que sin haber enmendado la orden ejecutiva, la gobernadora se ha ido en media tour para decir que las funerarias pueden abrir. Pues mira, ayer dijeron que no podían abrir. Entonces eso lo que permite, José, es el atropello de la policía y de las agencias de persecución del crimen, porque son las que definen qué está prohibido y qué no está prohibido. Y eso es uno de los elementos que la jurisprudencia de Estados Unidos y de Puerto Rico ha establecido que no se puede permitir cuando se trata de las libertades civiles. Tiene que estar todo definido claramente, y la policía tiene que tener criterios bien específicos para poder intervenir con estas libertades, para que no haya estos atropellos. Y cuando tú tienes una orden ejecutiva que verbalmente el Poder Ejecutivo está aclarando, está diciendo esto sí, esto no, esto es un caos jurídico. Y esto se va a complicar, José Elías, porque, por ejemplo, mira, los patronos que estén ordenados en un cierre, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la gente que, como esto llegó de repente, pues no pudieron buscar sus equipos, sus implementos de trabajo a la oficina para poder trabajar desde la casa? Muchos de nosotros podemos trabajar desde la casa, pero hay gente que por el poquito aviso que tuvieron no pudieron hacer las diligencias para buscar los equipos, las computadoras, los papeles, los formularios, lo que haga falta. Entonces ahora, si tú te tiras a la calle a buscar eso a tu trabajo para poder seguir laborando desde la casa, estás impedido y te expones a una multa que hasta ahora pues están diciendo por un lado que lo que se están haciendo son orientaciones, pero hay información por otro lado que ya se han dado unas multas, y eso afecta mucho más la economía, porque tú estás emitiendo esa orden ejecutiva bajo la premisa de que hay ciertos sectores que pueden trabajar desde las casas, pero no les estás permitiendo que se puedan organizar para que ese trabajo desde la casa se pueda dar. Por el otro lado, José Elías, la gente que tiene que ir a hacer nómina, que establecer procesos de pago. En el caso del bufete, Emanuel y José Elías, nosotros decidimos el viernes cerrar a partir del lunes. O sea,
implantar lo que se ha implantado por orden ejecutiva voluntariamente, y establecimos los trámites para que los empleados pudieran trabajar desde la casa y los protocolos, y vamos a hacer los anuncios correspondientes. Pero tuvimos suerte porque lo pensamos un poquito antes. Los que les cayó esto encima con el fin de semana por el medio no tuvieron la oportunidad de organizarse. Entonces eso afecta aún más la economía, porque esos negocios no pueden ponerse al día para iniciar labores bajo estas nuevas circunstancias. Por el otro lado, ninguna disposición sobre moratorias de pago, sobre planes de mitigación, ninguna inversión social. El gobierno en estas situaciones tiene que invertir en la sociedad, tiene que hacer estímulos, tiene que tal vez enviarle un cheque a la gente, a los contribuyentes, enviarle un cheque, aumentar lo que se va a pagar en el PAN, porque no solamente es para atender individualmente y colectivamente, ¿verdad?, a las familias y a la sociedad, sino es para que la economía no colapse. Y más en Puerto Rico, que estamos en una recesión de hace más de 10 años, en donde cualquier situación tiene un impacto dramático y con unas consecuencias a largo plazo espeluznantes, porque hemos estado discutiendo aquí que los acuerdos que está llegando a la Junta son acuerdos que son irreales porque están basados en premisas económicas que no se han materializado. Se ha evaluado el impacto de los huracanes, la ausencia de la ayuda de los huracanes, los riesgos que hay de los abismos fiscales como el Medicare, como el asunto de la ley 154. Nos cayeron encima los terremotos, José Elías. Hubo cálculos muy dramáticos de cuál es el daño que los terremotos están ocasionando en la economía del país. Todavía eso no ha terminado, los niños no han empezado la escuela, no se ha normalizado la situación de los negocios. Entonces nos cae esto encima y la Junta le aprueba una miscelánea, José Elías, que no da para nada. No da eso, a lo que la Junta le aprobó, que de hecho dice que eso también es para lo de los terremotos. Sí, imagínate, yo creo que es la misma partida porque habla de los mismos 160 millones de dólares. Y eso pues podrá resultar para tal vez comprar equipo médico. Yo creo que tal vez es una urgencia con la escasez que tiene que haber en el suplido del equipo médico, una urgencia que el gobierno compre el máximo de equipo médico, porque si se ataponan los hospitales y no hay suficientes ventiladores, va a morir mucha gente, José Elías, ante la expectativa que hay de crecimiento exponencial del contagio, ¿verdad?, por este virus. Muchos vamos a pasar la situación tal vez sin tener que ir al hospital, pero el porciento que tenga que ir al hospital va a encontrar hospitales que no tienen la capacidad. Ya lo dijo Vázquez Quintana en un artículo muy alarmante sobre la pobre capacidad que tiene Puerto Rico para reaccionar a esta emergencia. Así que la Junta debió autorizar, mira, ellos tienen en un banco 9 mil millones de dólares para cubrir las necesidades de los acreedores, pero no para cubrir las necesidades exigentes que tiene el pueblo de Puerto Rico ante esta crisis. A mí me parece que tienen que utilizarse un paquete de medidas integral, ¿verdad? Porque no podemos depender de lo que vaya saliendo del Congreso. Ya hemos tenido la experiencia de que el Congreso no le importa lo que pase en Puerto Rico y que aunque se apruebe y en términos literales estemos en las leyes como que estamos cubiertos por esas disposiciones de alivio, pues las agencias que las administran tienen la política pública de hacerle las cosas a Puerto Rico lo más difícil posible a base de estos prejuicios que tienen sobre la corrupción. Así que no podemos depender de eso, y aquí había que tomar medidas, o hay que tomar medidas para tratar de salvar la economía ante este golpe. 2 semanas, José Elías, es un golpe bien rudo, particularmente para los asalariados, que si se quedan sin recibir su salario no van a poder pagar los carros, los préstamos personales, las tarjetas de crédito, las hipotecas, y este impacto se va a multiplicar por el resto de la economía. Aquí que tenemos una economía cerrada de enclave colonial, un efecto tan dramático como ese, ¿verdad?, que el ingreso se desplome porque la gente no puede ir a trabajar obligada por la orden ejecutiva, pues va a tener unas consecuencias que hay que paliar, porque si no, el plan fiscal que acaba de someter el gobierno para la consideración de la Junta, pues tampoco va a resultar, José Elías. De hecho, ese plan fiscal es demasiado optimista también. Así que la Junta va a tener que hacer ajustes adicionales
que normalmente son, según la óptica de ellos, recortes adicionales que ponen en mayor riesgo la estabilidad económica. Así que esta orden ejecutiva, si bien parece necesaria ante la crisis de salud que estamos viviendo, se ha hecho de una manera tan improvisada, de una manera tan torpe, que podría estar ocasionando unos daños colaterales terribles al resto de la economía, que está realmente en la cuerda floja todo el tiempo, porque cualquier soplo que haya, cualquier empujoncito que tú le des a la economía de Puerto Rico puede sumirse en otra caída dramática que impida que ninguno de los acuerdos que la Junta está llevando a cabo se puedan materializar y entonces nos obligue a una quiebra, una segunda quiebra más temprano que tarde, José Elías. Bueno, interesante lo que nos explica sobre cómo esta situación de esta crisis de salud pública, la situación de la ley promesa, pues limita o crea unas limitaciones para poder manejar todo esto. Incluso la misma actitud de los integrantes de la Junta, que pues siguen entendiendo de que pues no es necesario buscar más dinero para ello. No lo tenemos como un ente que está entendiendo la situación, sobre todo de salud pública que estamos teniendo, licenciado. Sí, y se están metiendo un tiro en el pie porque si las promesas que ellos están haciendo dependen de que se materialicen unas proyecciones económicas, mira, evidentemente no va a ocurrir. No va a ocurrir porque no están tomando las medidas. Estados Unidos, ¿qué hizo la Reserva Federal? Pues mira, compró 700 billones en bonos. O sea, cuando ellos quieren inyectar liquidez, ellos compran bonos y ese dinero circula y ayuda a unos sectores bien particulares de la economía. No podemos ser ingenuos, no podemos creernos que eso ayuda al común norteamericano. No, eso ayuda a los sectores financieros que son los que dominan la política en Estados Unidos, pero van a implantar una serie de estímulos adicionales que podrían llegar a las personas comunes, que son las que están en la casa, que no pueden ir a trabajar, no pueden generar ingresos. Pues eso mismo había que hacerlo aquí, y la Junta, al no coordinar ese esfuerzo, no sabemos si el gobierno lo ha pedido, José Elías, también podría ser que ni siquiera al gobierno se le ha ocurrido, pero es evidente que por lo menos tiene que haber alivios contributivos, tiene que haber alivio directo, desembolsos directos a las personas, que esto les va a perjudicar grandemente en el ingreso mensual, para que no sea tan seria el impacto. Va a haber un impacto, pero por lo menos paliarlo, aliviarlo un poco. Y también estímulo a los negocios, a los pequeños y medianos negocios que van a estar cerrados durante estas 2 semanas. Tú puedes cerrar 2 semanas y resulta que ya tú estás en una crisis económica donde tienes los bancos encima, donde ya los suplidores no te quieren vender. Entonces tú cierras 2 semanas, no vas a volver a abrir, José Elías, porque la situación no te lo va a permitir, porque no vas a tener, por ejemplo, el suplido que ya te van a negar porque no pudiste pagar a tiempo o porque ya tenías deudas que los suplidores te estaban dando una última oportunidad. Así que hay que estar bien claro que estas medidas ocurren en una economía que está totalmente deteriorada, en una economía que está lo comido por lo servido, y que cualquier sacudida de esta naturaleza pues va a hacer que los negocios tengan que cerrar, ocasionando despidos, ocasionando entonces más emigración, lo cual complica el problema de una manera dramática, José. Así que me parece que es otro acto de improvisación esta orden ejecutiva. Si bien hay un problema que hay que atender, lo están haciendo realmente con las patas. Y para completar, en el caso de esta región que fue impactada por el terremoto hace 69 días hoy, pues tenemos una segunda mano de pintura encima de todo esto, licenciado. Sí, y sin haber calculado todavía el impacto en el Producto Interno Bruto, pues tenemos esta situación donde no hay análisis. O sea, se hizo el análisis de cuál sería el impacto económico si esas 2 semanas realmente se paraliza la actividad económica. Y digo realmente se paraliza la actividad económica, José Elías, porque por los reportes de las personas que informan sobre el tránsito en las diferentes emisoras que he podido monitorear, la gente está en la calle, la gente salió a la calle. Y la policía no va a tener la capacidad de poner en vigor este toque de queda, porque fíjate que según la orden ejecutiva, las excepciones de los que pueden estar a la calle son bien restringidas, bien limitadas. Y como te expliqué, no puedes salir a hacer diligencias
que no estén dentro de la orden ejecutiva, tú sales a tu riesgo, ¿verdad? Te expones a una situación donde te detenga la policía y quiera imponerte la multa o citarte, como dice el director del negociado de seguridad pública. Está diciendo que lo que corresponde es una orientación o una citación, pero que esto es un riesgo que no debe uno exponerse, porque te presenta entonces unos problemas legales que vas a tener que atender luego con contratación de abogados o abogadas, y eso nadie lo quiere, ¿verdad? Así que hay que ser bien prudentes en esto y tratar al mínimo de evitar confrontaciones que lleven a complicaciones mayores y que afecten aún más la situación económica de nuestras familias. Pero me parece que hay que denunciar lo errada de esta orden en términos del alcance, de su redacción, de la falta de estímulos, de protecciones económicas y de la directriz específica de que los bancos tienen que darle medidas de alivio a los deudores para que esto no desemboque entonces en un nivel de desencaje económico que genere quiebras y genere más emigración. Todo esto hay que tomarlo en cuenta y me parece que no se toma en cuenta, José Elías. Bueno, vamos a ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos en los próximos días y ya estaremos evaluando esto más adelante, licenciado. Cómo no, José Elías, estamos a la orden y que pase buen día.